Los Celtics son campeones de la NBA y la verdad es que no podría estar más contento, ¿no? Al final llevo muchos años siguiendo a este equipo, muchos años de los que no puedo quejarme porque ha sido un equipo muy competitivo y que ha estado ahí, que ha llegado otra vez a las finales de la NBA, ha estado muchos años en finales de conferencia, pero este ha sido un poco el culmen, ¿no? Esa finalización o esa confirmación de un proyecto que ha funcionado muy bien. Y habrá que ver si consiguen sostenerlo, ¿no? Es muy difícil ganar un segundo anillo, muy difícil ganar un tercer anillo, pero eso, los Celtics son campeones en 2024. Jaylen Brown se lleva el MVP de las finales, me alegro muchísimo por él. Tatum sigue siendo, en mi opinión, el mejor jugador de este equipo, pero Jaylen Brown ha sido el dignísimo merecedor de este premio. Holiday ha sido inconmensurable para los Celtics en estas fases finales de playoffs. Y sí, los Mavs han al final quedado cortos, ¿no? Y han perdido en 5 partidos, pero bueno, han llegado a finales de la NBA que no están nada mal. Y bueno, a lo largo de estos días saldrán mis planes para ambos equipos, pero hoy, un poco de manera celebratoria, esto ya lo tenía preparado porque sabía que iba a tener poco tiempo, sino quiero hacer un repaso de cómo se creó este equipo, ¿no? De cómo se creó el equipo de campeonato de los Boston Celtics, porque es un equipo donde el top 8 de la rotación, básicamente todos los jugadores relevantes de los playoffs, ninguno de esos jugadores llegó como agente libre, todos fueron selecciones de draft o intercambios. Y esto es un poco la realidad de la NBA en este momento. Y nada, vamos a repasar entonces cómo se fundó este equipo, cómo se construyó, perdón, este equipo de los Boston Celtics actual, tirando un poco del hilo, ¿no? Y volviendo al origen de cada uno de los recursos que consiguió Boston para adquirir a estos jugadores. Y nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os agradezco que os suscribáis porque subo muchísimo contenido, ¿no? de NBA. Dadle a like al vídeo, por supuesto, comentadme abajo lo que opinéis. Si sois fan de los Celtics, enhorabuena. Y bueno, se ha acabado el baloncesto, ¿no? A nivel de juego, pero tendremos también Juegos Olímpicos. Va a haber draft, va a haber agencia libre y más cosillas, como siempre. Y nada, vamos a empezar entonces viendo cómo empezó todo esto. Y me escondo aquí un momento. Y todo parte del año 2014, en mi opinión. Porque ese fue el año en el que tuvo lugar el intercambio, ese que todos conocemos ya, ¿no? Y el resumen a grandes rasgos, hay jugadores que llegaron por otro lado, pero el resumen a grandes rasgos es que los Brooklyn Nets adquirieron a Jason Terry, Kevin Garnett, Paul Pierce y el que acabaría siendo el pick 27 de 2017 porque era un pick swap. A cambio de James Young, que sería el pick 17 de 2014, ese sería el primer año, ¿no? Y el pick 3 de 2016, Jaylen Brown. El pick 1 de 2017, Markelle Fultz. Y el pick 8 de 2018. Ese fue el retorno en picks que consiguieron los Boston Celtics por tres jugadores súper veteranos en Jason Terry, Kevin Garnett y Paul Pierce. Y salieron muy bien. Y vamos a partir de ahora entonces a ir tirando el hilo. James Young no funcionó, el primer pick no fue un acierto. Pero ya solo por el hecho de soltar a estos jugadores y quedarse con jugadores irrelevantes, digamos, en el caso de los Celtics, ni siquiera los he puesto en el intercambio, empezaron cayendo en el draft, obviamente, y ese año, en 2014, seleccionarían con el pick número 6 del draft a Marcus Smart. Smart ya no está en el equipo, pero sería primero una pieza clave durante muchos años, ¿no?, de estos Boston Celtics, y luego una parte de un intercambio para adquirir una de las piezas finales de este equipo. Aquí solo voy a mencionar a jugadores vinculados, ¿no?, con intercambios o maneras de adquirir a los jugadores actuales, por lo que Isaiah Thomas, Kyrie Irving son jugadores que no, de un modo u otro, no tuvieron que ver, al mismo tiempo tienen muchísimo que ver. El desarrollo de este equipo parte de haber sido un equipo competitivo a lo largo de muchos años, y eso parte de Isaiah Thomas, pero eso, jugadores como Gordon Hayward, por ejemplo, o la primera llegada de Al Horford, al final no están conectados realmente a nivel de transacciones, aunque sí a nivel de impacto en el equipo, ¿no?, con el equipo actual. Pero bueno, dicho eso, Marcus Smart llega en 2014. Tras eso, en 2015 hace un intercambio que acabaría siendo bastante útil, y es que Jeff Green todavía estaba en plantilla, ¿no?, antes de que deshicieran ese Big Three, ¿no?, y empezaran a mover piezas. Green era un jugador que de hecho en 2011 tuvo esa operación a corazón abierto y no se sabría cómo iba a volver. Al final acabó eso, volviendo, estaba jugando bien, era todavía un jugador bastante joven en ese momento, y los Grizzlies, como un impulso de para intentar sumar a su equipo, ¿no?, del Grit and Grind, intercambiaron por Jeff Green en 2015. Los Celtics conseguirían el que acabaría convirtiéndose en el pick 14 de 2020 y a, Tyshawn Prince, que era un jugador que fue muy relevante durante mucho tiempo, pero que aquí estaba, esto era, librarse de su salario porque ya estaba en el final de su carrera, ¿no? O sea que, los Celtics absorbieron un mal contrato y consiguieron el pick 14 de 2020. Llegamos entonces a 2016, donde los Celtics, con el pick de los Brooklyn Nets, seleccionan a Jaylen Brown. Y Jaylen Brown es un jugador que
En su momento estaba muy verde, era evidente, y necesitaba madurar físicamente. En su primer año, para empezar, tuvo un año muy competitivo, liderados por Isaiah Thomas, por supuesto, pero fue un jugador que promedió 6 puntos por partido y ahora acaba de ser MVP de las finales, ha firmado un Supermax, ha sido MVP también de la conferencia este. Y es un jugador tremendo. Yo no lo considero un jugador top 10 de la NBA, tampoco, pero acaba de jugar a un nivel espectacular y es un muy, muy buen jugador. Y la primera de las piezas de este equipo, y de hecho el jugador más antiguo de los Boston Celtics en este momento, porque lleva pues 8 años, ¿no? Desde 2016. Tras eso, llegamos al año 2017 y se completa el grupo de los Jays, ¿no? Porque los Celtics consiguen el pick 1, perdón, del draft de 2017. Esto lo consiguen por un pick swap, de hecho, que a Brooklyn le enviarían el pick 27, que de hecho luego moverían a los Lakers porque ese pick fue Kyle Kuzma. Pero con ese pick 1 los Celtics, como tenían clarísimo que querían a Jason Tatum y era evidente que el pick 2 iba a ser Lonzo Ball para los Lakers y los 76ers querían a Markelle Fultz en el 1, intercambiaron con Filadelfia, bajaron al pick 3 y conseguirían a Jason Tatum ese año. Y bueno, también el pick 14 de 2019 acabarían consiguiendo, que bueno, luego sería Romeo Langford. O sea que en 2017 consiguen a Jason Tatum y van 2 de los 8 jugadores de los que quiero hablar aquí de cómo han llegado. Tras eso, llega el draft de 2018. Estos Celtics, recordemos que llegaron a finales de conferencia liderados por, bueno, Jason Tatum y Jaylen Brown, con Jason Tatum siendo un jugador muy, 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 muy joven, desde luego. Aquí ya estamos en la etapa en la que está Kyrie Irving en el equipo, ¿no? Este es el año de Kyrie Irving, que se perdió los partidos por lesión, ya está Gordon Hayward, ya está el Horford, pero bueno, de los jugadores actuales están Jason Tatum y Jaylen Brown, y llegamos al draft de 2018, donde con el pick, creo que 27, un pick tardío, porque los Celtics eran un equipo bastante potente, seleccionan de hecho el jugador que veis ahí detrás, porque seleccionan a Robert Williams. Robert Williams era un proyecto que de hecho el primer año, los 2 primeros años no aportó muchísimo, pero acabaría teniendo una explosión y siendo un jugador diferencial y muy potente para los Celtics en ese año que llegarían por primera vez a las finales en 2022, y lo acabaría siendo un jugador clave, sobre todo porque es también pieza fundamental para el último intercambio, de hecho, de estos Boston Celtics. Luego llegamos a 2019, donde se selecciona a Romeo Langford como parte del intercambio, o como con el pick conseguido por el intercambio de Jason Tatum, con ese pick 14. Un jugador que no funcionó en absoluto, pero que también sería parte de un intercambio. Langford era uno de esos jugadores con pedigree, ¿no?, del instituto, que no lo había hecho demasiado bien en la universidad y había un motivo para ello. Pero en 2019 también llega otro jugador, no solo Romeo Langford, sino que también llega Kemba Walker, porque este es el año en el que Kyrie Irving se va a los Nets, los Celtics se quedan con ese espacio salarial, y para sustituir a Kyrie Irving, para intentar llenar su ausencia, no seleccionan o buscan como objetivo a Kemba Walker, que es un fichaje de agencia libre por el máximo, de hecho. Y bueno, Kemba, bueno, ahí está, ¿no? Un jugador que a mí me gustaba muchísimo, era mi jugador favorito en Charlotte, era no tanto en los Celtics, pero bueno, que obviamente llegó a mi equipo favorito. Desgraciadamente no funcionó, el primer año estuvo más o menos bien y ya empezó el declive por las lesiones y eso. Kemba, pues hace ya años que está lejos del foco como mínimo, ¿no? Pero eso, Kemba Walker llegaría en 2019 y luego su salario al final formaría parte de un intercambio importante y ayudaría a liderar el equipo durante un par de añitos y a seguir siendo competitivos, porque una de las claves de estos Celtics es que sus jugadores jóvenes tienen muchísima experiencia porque llevan entrando en playoffs y pasando de serie en playoffs muchos años. Pero bueno, llegamos ahora al año 2020 y en el draft de 2020, con el pick que habían conseguido por el intercambio de Jeff Green, seleccionan a Aaron Nesmith. Nesmith, que por cierto ahora es un muy buen roleplayer en los Pacers, pero que en Boston en sus 2 primeros años o 2 únicos años allí no consiguió funcionar. Era un jugador joven, en desarrollo, y parece que por fin ha explotado tarde, pero bueno, que el retorno no estuvo mal tampoco. Ese mismo año también selecciona a Peyton Pritchard, que es, bueno, la tercera pieza de la rotación de los Boston Celtics hasta la que hemos llegado, o sea, el tercer jugador con más antigüedad de los Celtics, si no contamos al Horford, que ha estado en 2 estancias, ¿no? Y Peyton Pritchard acaba de finalizar su 4ª temporada en la NBA, está todo por varios años además, y eso, es el base suplente del equipo y probablemente uno de los jugadores menos relevantes de los que realmente juegan, pero ahí está. Y como pick 26 fue un muy buen pick. También es cierto que ese mismo año con el pick 30 seleccionaría a Desmond Bane y lo movería a cambio de 2 segundas rondas, eso no lo olvidaré jamás, pero bueno. Y ya estamos llegando al momento en el que cambian las cosas, porque Brad Stevens se sale de los banquillos, ¿no?, y pasa a las oficinas. Y Brad Stevens ha tenido una serie de decisiones muy interesantes realmente. Creo que ha hecho un muy buen trabajo en general y vamos a repasar muchas de las cosas que ha hecho. Esto me lo estoy inventando un poco, no he comprobado el momento en el que cambian las cosas, pero juraría que es
en 2021. Y para empezar, me estoy adelantando un poco, pero tras el draft de 2021, donde los Celtics no seleccionan a nadie, Sam Hauser es un jugador que sale no drafteado y lo consiguen como jugador en contrato dual. Y bueno, se ganaría un contrato regular y ahora mismo está siendo, bueno, eso, otro de los jugadores de rotación de los Celtics. Pero lo más importante que hicieron en 2021 fue que bueno, 2020 realmente me estoy liando un poco. No, en 2021. Tras perder en... No, en 2020. Ya está, chicos, lo siento. Tras perder en la burbuja, utilizarían su pick de draft y moverían el contrato de Kemba Walker porque no había funcionado a los Oklahoma City Thunder. Sí, es 2021, mi cerebro está fallando. Claro, es que la burbuja fue 2020-2021 y estaba pensando pandemia 2020 y estaba teniendo problemas ahí. No, porque los Lakers ganaron en 2020 el anillo. Lakers, ya está, ahora tengo que seguir con esto. Lakers 2020, Milwaukee 2021, sí. Fue un año después de la burbuja cuando perdieron... Vale, sí, ya está, ya me he ubicado. Lo siento, chicos. Un año después de la burbuja, tras perder contra los... Claro, porque la burbuja es donde llegaron a finales de conferencia contra los Miami Heat. Sí, en 2021, un año después. No voy a cortar esto porque, lo siento, esto ha sido un desastre, pero es temprano por la mañana, tengo que irme a trabajar. Si me pongo a editar no me va a dar tiempo, así que tiramos. Me habéis visto volverme loco por un momento porque mi cerebro estaba centradísimo. Pero sí, en la burbuja los Celtics llegaron a finales de conferencia contra los Miami Heat. Fue el año que Jimmy Butler llevó por primera vez a su equipo a las finales. El año siguiente los Celtics cayeron en primera ronda. Y tras caer en primera ronda fue cuando, primero, Sam Hauser como elección de jugador no drafteado, pero antes de eso incluso sería el momento en el que moverían el contrato de Kemba Walker. Y lo que harían los Celtics sería mover a Kemba Walker, el pick 16 de ese año, que se convertiría en Alperen Sengun, y una segunda ronda de 2025 a cambio de Al Horford, Bruce Brown, Moses Brown, perdón, y el pick 41 de 2023, que bueno, sería Mari Bailey y acabaría en los Hornets. Al Horford llega por segunda vez a los Boston Celtics con un contrato muy superior al que originalmente le pretendían dar hace unos años, por eso se había ido a Filadelfia, pero bueno, se libran del contrato que Kemba Walker, consigue una excepción grande también y llega un veterano clave para este equipo por su liderazgo también. Y sí, pierden el pick 16 del draft. Creo que ha valido la pena viendo la situación actual. Y Moses Brown, de hecho, sería útil porque inmediatamente después Brad Stevens lo que haría sería mover a Moses Brown y aprovechar esa trade deception de unos $10 millones que había generado para absorber el contrato de Josh Richardson. Y Josh Richardson llegaría a los Celtics y tras eso extendería por un año. Eso es algo que, bueno, fue una muy buena decisión de Brad Stevens, en mi opinión. Le gusta mucho extender a jugadores en cuanto los adquiere mediante intercambio. Este intercambio sería gratis a nivel de picks porque los Maps querían ahorrar dinero. Y la clave de Josh Richardson es que llegaría en el verano de 2021 y no es que estuviera haciendo mal en absoluto, estaba aportando bastante para los Celtics, pero en ese cierre de mercado es donde el equipo dio un cambio radical, ¿no? Ya con Al Horford de vuelta había una fundación interesante, pero tenían que hacer un cambio, tenían que mejorar en algún aspecto y es cuando conseguirían a Derrick White. Y es que en febrero intercambiarían a Josh Richardson, a Romeo Langford, por eso lo he mencionado como antiguo pick del draft de 2019. Langford no fue relevante, pero forma parte de este intercambio, lo cual hace fundamental para los Celtics. Porque Josh Richardson, Romeo Langford, el pick 25 de 2022 y el pick swap de 2028 protegido en el top 1, que pareció un extra un poco excesivo, pero visto lo visto ahora mismo, da igual, llegarían a los San Antonio Spurs a cambio de Derrick White. Y vaya si ha sido bueno White. O sea, White me gustaba mucho en su momento, White me gustaba en San Antonio. Comparado con lo que está aportando ahora mismo, es una auténtica locura. En sus últimos 2 años ha sido un desarrollo espectacular. Y bueno, es uno de los líderes de estos Boston Celtics, ¿no? Y tras eso finalizaría esa temporada 2021-2022, donde llegarían a las finales de la NBA por primera vez con este equipo, ¿no? Es el año que perderían las finales contra los Warriors. Pero ya tienen a Derrick White, ya tienen a Jaylen Brown, tienen a Jason Tatum, tienen a Peyton Pritchard, tienen a Sam Hauser como jugador en contrato dual que ha ido poco a poco ganándose un hueco. Pero faltan todavía incluso 2 titulares de este equipo y aquí es donde llegan esas transacciones finales, ¿no? De Brad Stevens, que primero, en un año de impasse en el verano de 2022 lo que hace es adquirir a Malcolm Brogdon a cambio de un valor muy bajo, la verdad. Y es que lo que haría sería intercambiar a Malcolm Brogdon a los recibir a Malcolm Brogdon de los Indiana Pacers y a cambio intercambiar a Daniel Theis, Aaron Nesmith, una vez más, igual que el caso de Romeo Langford,
Nesmith, que fue un pick que habían conseguido por el intercambio de Jeff Green, acabaría siendo clave, ¿no? Pero se intercambiarían a Daniel Tays, a Aaron Nesmith y el pick 29 de 2023. Tal vez podría haber mencionado cómo consiguieron a Tays en el pasado, pero bueno, tampoco importa tanto, ¿no? Y conseguiría a Malcolm Brogdon. Brogdon se pasaría solo una temporada a los Celtics, la temporada 2022-2023, ganaría el premio sexto hombre del año. Los Celtics perderían ese partido 7 de finales de conferencia contra los Miami Heat, pero obviamente Brogdon acabaría siendo fundamental no solo por lo que aportó ese año, que realmente sumó, sino porque sería parte de uno de los 2 intercambios finales que nos quedan. Pero primero toca intercambiar a Marcus Smart. Me voy a esconder un momento porque aquí tenemos, bueno, de hecho no, entro aquí. Aquí tenemos el intercambio de Marcus Smart, que es más bien el intercambio de Kristaps Porzingis. Porque los Memphis Grizzlies conseguirían a Smart, los Washington Wizards a Danilo Gallinari, Tyus Jones, Mike Muscala y el pick 35 de 2023. Y los Celtics de algún modo habrían cambiado a Marcus Smart por Kristaps Porzingis, el pick 25 de 2023, que luego Brad Stevens lo movería a cambio de segunda ronda y Jordan Walls. Y la primera ronda de 2024 de los Golden State Warriors, que sería el pick 14 este año, que también resultaría clave. Y eso, básicamente Smart por Porzingis y picks es espectacular y completamente absurdo. Y para redondear esto del todo, después de que los Bucks consiguieran a Damian Lillard, los Celtics conseguirían a Jrue Holiday desde los Blazers, lo cual es una auténtica locura. Y lo que hicieron para conseguirlo fue intercambiar a Malcolm Brogdon, jugador que habían adquirido hace un año, Robert Williams, pick 27 de draft en su momento, que había funcionado bien, pero que está siempre lesionado, el pick 14 de 2024, que es básicamente el pick de los Golden State Warriors que habían adquirido en el intercambio de Porzingis, y su primera ronda de 2029. O sea, solo sumarían una primera ronda propia para conseguir a Jrue Holiday. Y con esto, por fin tenemos el top 8 de los Boston Celtics. Un equipo en construcción o en progreso, bueno, sí, en cierto modo en reestructuración desde que en 2014 se deshicieron de su Big Three y que sobre todo en 2017 tenía sus pilares en los dos Jays, pero fue poco a poco construyendo, encontrando las piezas que ayudan en los bordes, ¿no? Como Peyton Pritchard o Sam Hauser. Consiguieron a su líder veterano en Al Horford y tras perderlo lo recuperaron. Consiguieron a 2 grandísimos jugadores en Jrue Holiday y Kristaps Porzingis esta temporada. Adquirieron hace 2 años a Derrick White, que ha sido un jugador clave también para este equipo. Y el balance final es esta plantilla donde, bueno, hay algunos jugadores que sí que llegaron como agentes libres, pero es que literalmente el agente libre más relevante de los Celtics es Oshae Brissett. Porque el quinteto titular son Jrue Holiday, intercambio, Derrick White, intercambio, Jaylen Brown, draft, Jason Tatum, draft, Kristaps Porzingis, intercambio. Y luego en la segunda unidad, Peyton Pritchard, draft, Jaden Springer, ni siquiera juega, Sam Hauser, fichaje de no drafteado, pero en cierto modo draft, Oshae Brissett, agente libre, Al Horford, intercambio, aunque lo habían conseguido en el pasado como un jugador cobrando el máximo, al final este Al Horford llegó mediante intercambio y luego ya el resto del equipo pues es Vimy Highlop, agente libre, Jordan Walls, draft, Xavier Tillman, intercambio en este cierre de mercado, de hecho, Nimias Keita, agente libre, y Luke Cornett, intercambio, de hecho, porque formó parte del intercambio de... Ahora no lo recuerdo, pero formó parte de un intercambio, si no recuerdo mal. Y nada, ya está. Este ha sido un repaso de la creación de los Boston Celtics. Siento no poder cortar lo del medio, pero es que no me va a dar tiempo de verdad y prefiero subir el vídeo hoy que esperar a mañana. Me habéis visto ahí, bueno, dudar un poco de mí mismo y luego reubicarme, pero... sí, así se formó este equipo de campeonato, este equipo que me ha hecho muy feliz y que espero que esté en condiciones de repetir en 2025. Habrá que ver qué pasa en este verano. Yo no creo que vayan a conseguir extender a Derrick White, pero si lo consiguen sería maravilloso. Y nada, los Celtics son campeones de la NBA y espero que hayáis tenido un buen día y que os haya gustado el vídeo, y lo siento que estoy muy dormido. Adiós.